Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende la hora que nos esté viendo en este capítulo de Versus, porque hoy va a estar muy interesante el tema que le vamos a plantear aquí sobre la mesa y muy probablemente los análisis que tengan estas periodistas que me acompañan, Meme Yamel, Adriana Buentello, Dani Barragán y Alina Duarte. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Animadas por el tema de hoy. Muy listas para platicar y conversar sobre... Yo siempre. De las derechas, por viaje. Aquí salió del closet, se dan cuenta, sin embargo dijo nada de que militante del ¿Saben chavismo. cómo soy para que la Es de inviten? derecha esta mujer. Hay que ir contra la derecha. No, jamás. Vamos Justamente la invitamos por eso, para que ya si estamos en Sí, temporada de fuera nos máscaras. pidieron debate y exactamente. Sí. Entonces, Sí, contrastes. era necesario. Hablar de congruencia. Obviamente. Sí, Ahí vamos. sobre Sí, todo de comer Alina niños. Duarte. Ya se va a dar cuenta por qué, porque trae comentarios seguramente muy acertados de la ultraderecha, ¿verdad, Alina? Ahí vamos, ahí vamos. Yo Vamos a ver. traje mis rodilleras. Si ya saben cómo soy. Si ya saben cómo soy. Por para cierto, que ¿de vean. dónde vienes? Ahorita ¿De Puebla? De Puebla. ¿Del Festival de las sí. Ideas? Ajá, sí. Escuchar a esto es más Cayetana. No fue la llamada, hay gente que me vio en Puebla. Tú estabas Entonces, en primera fila ahí. De seguro hay dije, una necesito foto hablar de ella las con derechas. Cayetana. Qué mejor lugar que ir a Puebla. Ya sí, Entonces, ahora entiendo por qué en el chat luego dijo, yo quiero estar del lado de Cayetana. Y no, Amiga, su amiga Calle. Sí, no sé si empezaron a ver como una La serie Marquesa, de, por como una serie de favor, nos va a pancartas que decir. decían Cayetana, yo soy tu fan y cosas así. Sí, yo vi por ahí que unos mensajes reenviados salieron de un celular de terminación, Vamos a hacer de análisis terminación de bots. conocida. Pues ¿Me para abren esa espacio introducción, Vente, ¿Todavía sí cabes, quepo? sí cabes. Vente de este lado. Tú aquí estás, este es tu lugar. Tú sabes que este es tu lugar. Pues contra las 3 puedo. ni cómo defenderte, Alina, ¿eh? Ni cómo Ahí defenderte. vamos, que la Ayúdame audiencia diga. a ayudar. Ah, exacto, ayúdame a ayudarte. Vamos a ver. Pero bueno, pues como ya escucharon, el tema de las ultraderechas va a estar en este capítulo de Versus, porque vamos a hablar del más reciente episodio que tuvieron aquí, este tema de la ultraderecha y la derecha extrema, al momento que se presenta la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, que participó el fin de semana en un evento que está patrocinado por uno de tantos centros de Ricardo Salinas Pliego, un personaje que también aquí vamos a estar analizando, y no solo él, sino también estos discursos que han salido de distintos personajes, cómo arropan a la derecha, cómo arropan a la ultraderecha. Entonces, aquí, cómo lo ha contestado el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo les ha revirado, de eso se van a encargar de exponernos tanto Adriana Buentello como Meme Yamel, y las ultraderechas, pues representadas, no representadas, nada más en la información. No, sí, solamente venimos En la a hablar información. de... Bueno, Alina, no sé. Habla título Exacto. personal. Sí, se me hace que... Dolly, ¿estás viendo este programa? Saludos a Dolia. Considero que lo necesitas. Besitos. Exacto. Haciendo las bases con Dolia. A partir de Estando este en la ultraderecha. Tengo remordimiento de conciencia, ¿verdad? Vamos a arrancar mejor con el versus de esta semana. Déjenos sus comentarios acá abajo porque pues ya arrancamos. Vamos a una pausa. Vamos a arrancar con este tema que pues sí sacó a varios de sus casillas o sí los puso también en esta extrema derecha, porque varias personas y varios políticos estuvieron aplaudiendo, y también los medios de comunicación en algunos casos estuvieron aplaudiendo la visita de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Quién es este personaje? Pues es una diputada española ligada al pensamiento más conservador de España. Es diputada por parte de Barcelona y ha tenido comentarios pues que la derecha de aquí le ha aplaudido. Vamos a empezar a analizar este tema porque viene también con esta intención de aplaudir lo que están haciendo en la derecha aquí, en la derecha, si podemos llamarle derecha, a Felipe Calderón y a todo lo que ellos están representando. Y vamos a analizar primero esa parte. ¿Qué es lo que viene a realizar Cayetana y cuál es la participación que tiene en un evento, por ejemplo, que está patrocinando Ricardo Salinas Pliego? ¿Quién quiere arrancar de este lado? Va, si quieren, arranco yo rápidamente, igual para dar un contexto de qué fue lo que ocurrió. Lo que veo es que ya pasamos
el capítulo de Estados Unidos hablando sobre la situación de México y ahora estamos en el capítulo de lo que piensan los españoles y ciertos españoles de la crisis política que se vive en México. Pasa este evento que también nos dice mucho de quien lo organiza, ¿no? Y es un tema al que creo que, así como la semana pasada hablábamos de que a Jorge Castañeda habrá que escucharlo más por las señales que está dando de esta estrategia en contra de López Obrador y en contra de Claudia Sheinbaum y todo el proyecto de Morena, creo que también tenemos que meter en ese lugar a Ricardo Salinas Pliego. Esta mujer, Marquesa Cayetana, es una mujer española de la ultraderecha que viene por invitación de Ricardo Salinas Pliego a este evento de la Ciudad de las Ideas, que también es, por decir un detalle muy simbólico, porque este es el evento en el que también Carlos Roemer aprovechó para abusar de muchísimas mujeres, ¿no? O sea, es un personaje que tiene más de 60 acusaciones de abuso y violencia sexual, y a través de su evento, de este eventillo de la Ciudad de las Ideas, aprovechaba para cooptar a muchas de sus víctimas, y siempre con pues el visto bueno de Salinas Pliego, ¿no? Cuando hablamos de Roemer, es decir, pues más de 60 casos de abuso sexual, pues no simplemente uno podría pasar desapercibido, pero 60 te implica que hubo protección por parte de personas arriba, ¿no? Entonces, a este evento es al que viene esta mujer Cayetana, que también es importante decir quién es, ¿no? Yo creo que lo que analizaba mucho de lo que vimos es que para la oposición, para los Marco Cortés, para Xóchitl Gálvez, Enrique Krause, Chumel Torres, Aguilar Camín y el propio Felipe Calderón, es como la mujer que pues concentra todos los elementos perfectos para situarla como una gran líder de opinión, ¿no? Es una mujer blanca, es una mujer que tiene un título real pues para la gente a la que todavía le importa eso, ¿no? Que sea de la realeza, de una sangre real, tiene este título, viene del extranjero, viene de España, o sea, todos los elementos que pueden apantallar perfectamente a la derecha, ¿no? Entonces, por eso vimos, por ejemplo, a Felipe Calderón diciendo, se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, y quizá yo le esté en un par de temas, pero este discurso es lo mejor que se ha dicho en México en mucho tiempo. Híjole, pues también te habla de una mente muy reducida y de pues pocos discursos que ha escuchado Felipe Calderón en el poco tiempo para decir que esta mujer, que de acuerdo con su trayectoria, yo podría decir que se trata de una Lili Téllez española, ¿no? O sea, porque los perfiles que hay sobre ella en medios españoles, pues tampoco te hablan de que sea la gran líder allá, ni en todo España, ni en Barcelona, donde es actualmente congresista. O sea, hay mucha gente que le tiene, incluso de la derecha, que le toma su distancia. O sea, entonces sí se trata tal cual, o sea, de una Lili Téllez que viene a dar un discurso y ahora ya se convierte en líder aquí en México. O sea, es como si allá tal cual Lili Téllez fuera a decir, el trapo verde feminista, y ya fuera considerada una líder. O sea, cuando aquí honestamente no lo es, y sabemos que se trata de una mujer que es sumamente acomodaticia y ultraconservadora. Pero bueno, regresando al punto, Calderón dice que o sea, le apantalló, le deslumbró el discurso de esta mujer, de la monarquía, pero si nos metemos a los temas, híjole, suena ya al cliché de la alerta del populismo. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando que el populismo, que cuidado con el populismo? O sea, no han modificado la ultraderecha sus alertas, porque todavía te hablan de que no, que el riesgo de los gobiernos populistas y pobre de México que está metido en todo ese embrollo, pero pues también se trata simplemente de alertas que vienen por parte de una multimillonaria, ¿no? O sea, que viene representando a una institución tan obsoleta como es la monarquía, y en específico la monarquía española, ¿no? Que pues todavía la gente no puede ni siquiera criticar abiertamente ese modelo. Entonces, pues claro que brinca que vengan a hablarte de democracia y de respeto a la libertad cuando tienen este tipo de problemas allá. Pero bueno, ya tenemos a una Lili Téllez española que nos viene a dar lecciones en este kit perfecto de la sangre fina, de la rubia con dinero, la española, que los deslumbró
por completo. Quisiera cerrar esta primera participación con unos datos que encontré también sobre quién es esta mujer. El Público.es, que es un medio allá en España, dice que es una mujer que apuesta por la vía dura, que es una mujer que se aleja siempre del diálogo, y apenas en 2019 todavía la catalogaban como una mujer sin experiencia parlamentaria. O sea, a menos que sea un gran fenómeno político de 2019 a la fecha, pero insisto, o sea, allá en España, al menos hace unos 4 años, todavía ni siquiera era considerada como una gran líder. Es una mujer que considera que si una mujer no dice abiertamente que no puede decir que fue víctima de abuso sexual, y esto lo dice en el contexto de todo lo que se da en España con el caso de La Manada, ¿no? O sea, de que si no dices no y casi firmas no por escrito, o sea, no puedes decir que te abusaron sexualmente. Me impresionó la declaración que daba cuando debatían sobre el tema, que decía, entonces, sí, o sea, toda tu vida como que en el acto tú tienes que decir sí a todo, y entonces se tiene que entender expresamente que sí, pero si no casi firmas un no, un consentimiento ante notario público, entonces no se puede considerar ni siquiera un abuso sexual. O si no dices que no hasta el final, porque es parte de lo que ella dice, si no estás diciendo constantemente que no, o sea, no es abuso, ¿no? Entonces, digo, es como una anotación para los que ahorita están muy feministas, como Xóchitl Gálvez, para que chequen a quién están subiendo a un pedestal, ¿no? Califica el movimiento feminista como un disparate y como algo delirante, y incluso ha criticado a Vox. O sea, imagínense la posición en la que está para nosotros como mexicanos Vox, e incluso para los panistas que después se echan para atrás cuando invitan a los representantes de este partido por ser de ultraderecha. O sea, se espantaron, eso hay que decirlo, así tal cual es. También ella ya ha lanzado críticas diciendo que Vox parece de izquierda y se comporta como de izquierda, ¿no? Es como de, órale, o sea, imagínate que doña Cayetana, marquesa, duquesa, próxima reina, lo que sea, diga que Vox es de izquierda, pues... Bueno, eso pasó también y la alejó, ¿no?, de Vox, de estos comentarios que llegó a tener Cayetana, porque justo lo que tiene la ultraderecha también es parte de ser incongruente muchas veces, ¿no? Sí. Muchas veces. Y termino con esto diciendo, es lo que ella dice sobre Vox, que se parece a la izquierda. Vox dice que es de derechas, virilmente de derechas, la derecha pata negra. Voy a decirles de qué pata cojean, de las dos, porque en realidad Vox no es un partido de derechas, se parece más a la izquierda. La izquierda tiene una demostrada capacidad para no poder gestionar la realidad. Vox también tiene una marcada afición a la utopía, siempre distopía, porque actúa contra la realidad. O sea, tal cual tenemos otra vez a Lili Téllez hablando en contra del PAN, de decir, no le tengan miedo a decirse de derechas, pero tal cual estamos ante una derecha mexicana deslumbrada por esta mujer que allá en España todavía no terminan ni de entenderla y la catalogan como pues una política muy mediana. Aline. Bueno, pues es un contexto mucho más amplio, ¿no? Ahorita estamos viendo este caso particular, sin embargo, las alianzas tanto de la derecha mexicana con la derecha internacional, ha habido múltiples ocasiones en las cuales se ha reflejado, a pesar de que los discursos generalmente son que nosotros en la izquierda somos los que estamos aliados en el Foro de Sao Paulo, ¿no? Las organizaciones castrochavistas, y en realidad es envidiable, porque si algo carece justamente la izquierda es en darle seguimiento a todos estos espacios en los cuales sí realmente se puede consolidar un proyecto regional. La derecha no ha escatimado en todas las oportunidades que ha tenido, y obviamente la izquierda mexicana también, con uno de los rasgos fundamentales que es el colonialismo, pues se pone de tapete a la primera oportunidad que tiene, primero con España, ¿no? La madre patria y todas estas cosas locas, ¿no?, que se inventan para no cortar el cordón umbilical de la opresión, y luego viene también con Estados Unidos, que esa gira, pues lo menciona Dani, pues acaba de ocurrir, ¿no?, esto que denominábamos la gira de la pleitesía. En el caso de la derecha mexicana, han sido ciertos personajes los que han tratado todo el tiempo de hacer estas relaciones específicas. Uno de ellos, claro está, es Felipe Calderón, quien el año pasado se reunía, ustedes recuerdan, justamente en España con Ernesto Zedillo, con Vargas Llosa y también con Sergio Moro, que fue uno de los principales o uno de los grandes orquestadores de meter a la cárcel a Lula da Silva, y que después lo premió Jair Bolsonaro siendo fiscal durante su gobierno. Esa reunión pues marcó, ¿no?, para mí era, y además
la realizaron previo a las elecciones en Brasil. O sea, estos espacios también tienen estos tintes. Cuando vienen las elecciones en Venezuela es la familiar de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, quien trae justamente a toda la oposición venezolana, a la esposa de uno de los opositores en Venezuela, la trae a pasear, ¿no?, a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Tienen encuentros, incluso, ahora no recordaba al momento de estar pensando en esto, trajeron a un pues conocido paramilitar que incluso detuvieron en Venezuela porque estaba tratando de orquestar actos terroristas, que se llama Llorent Sale, y lo trajeron como defensor de derechos humanos al Senado a dar una ponencia, y si lo sacaron de la cárcel fue porque intervino todo este tema internacional para ejercer presión, porque él aseguraba que se iba a suicidar, ¿no? Entonces, digamos que la derecha mexicana ha hecho esto en total y completa impunidad durante múltiples ocasiones, no es la primera, son muy cercanos todos, Xochitl Gálvez, Mariana Gómez del Campo, sobre todo Mariana Gómez del Campo es un personaje que ha estado totalmente ligado, apenas puede, se va a meter en elecciones para ir a hacer injerencia en otros procesos. Y el PAN la tiene como encargo de comisión internacional permanentemente. Sí, pero ella es una facha internacional. Sí. Ella es la que se ha encargado incluso con el expresidente también Pastrana de Colombia en estar haciendo observación electoral en América Latina. O sea, la tenemos ahí escondidita, pero también es un personajazo. Y también recordemos, yo creo que uno de los últimos eventos que en ese momento costaba trabajo todavía posicionar mediáticamente y sobre todo con la población mexicana, era la cumbre de CIPAC, ¿no? Esta Conservative Political Action Conference, esta conferencia de acción política conservadora, en la cual es fundada en 1974 por Donald Reagan y que además ha tenido varios pues exponentes magistrales en esta conferencia, como el propio Donald Trump. Donald Trump recientemente estuvo en la que se celebró en este año, pero también cuando se reunió aquí en México, pues yo le decía en ese momento de broma, fue el Vive Latino fascista, ¿no? Con los top headliners así del fascismo a escala global. Nos vinieron a meter aquí en Santa Fe en octubre del 2022, si no mal recuerdo, finales del 2022. Y estuvo el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, José Antonio Kast, que era el candidato fascista en las últimas elecciones de Chile en contra de Gabriel Boric, que además me bloqueó por estarlo jodiendo en Twitter en ese momento, donde decía, ¿qué vienes a hacer a México, no? Y mandó al final yo no sé si también varias personas yo vi que estaban tuiteando, y bueno, a mí me bloqueó, pero al final decidió mandar un mensaje por Zoom, no vino, y también fue ese momento, ¿no?, que para mí era esa alerta donde por fin pues le levantaron la mano a Eduardo Verástegui. Entonces, en esa primera intervención a mí lo que me gustaría pues resaltar es que hay múltiples derechas, así como hay múltiples izquierdas independientes, de movimientos sociales, electorales, ¿no? Incluso, bueno, hoy vemos un frente amplio, que hablaba yo recientemente con un compañero que habría que estudiar mucho el caso peronista en Argentina, donde hay peronistas de izquierda, de derecha, ¿no? Y aún así van desde un nacionalismo. Bueno, creo que hoy México también, Morena, es un poco eso, tiene varias figuras. Pero la derecha también está organizada así. Hay derechas desde los movimientos sociales, incluso en ese momento Iván, no me acuerdo de su apellido, que está acusado incluso de violentar a su propia esposa, fue uno de los ponentes, Iván Palacios creo que es apellida, fue uno de los ponentes en esta cumbre CIPAC aquí en México. Es decir, hay varios nexos que no hay que desestimar. Entonces aquí la duquesa marquesa, próxima reina, ¿no?, de la Nueva España, de Valladolid. Creo que es eso, es ese símbolo, esa cosa sintomática de estas alianzas internacionales que además, pues, empiezan ahí a reverberar y a ebullecer, ¿no? O sea, a crecer en periodos electorales. Sí, porque también estamos hablando que es un grupo no muy grande, pero que se está moviendo así, ¿no? Como en esta esfera de decir, bueno, Ricardo Salinas Pliego aquí en México me invita, pero también traigo el discurso de Vargas Llosa, también traigo el discurso de Aznar. Porque hay dinero también, y hay estructura. Exacto, y estos mismos ese grupos grupo incluso se reunieron y un aparato para darle golpe de estado a Pedro Castillo. Se fueron a hacer una cumbre también en Perú, ahorita que me
recuerdo con Vargas Llosa, con todos estos mismos fachos, o sea, andan haciendo cumbres, alebrestando a la gente y convenciéndolas de que hay una dictadura, no hay libertad, entonces aguas. Y creo que eso es buen momento que dejas ese comentario para pasar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pese a que no le han preguntado específicamente y sobre el caso el día de ayer, que es la conferencia de prensa, él solito saca el tema de Cayetana, él solito habla también de estar alerta frente a este tema de las ultraderechas y cómo están tratando este grupo de tomar un poco de espacio, ¿no?, aquí en la discusión pública. ¿Cuál es la postura que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, Adri, para hacerle frente y darle respuesta a esta ideología? Pues yo creo que el presidente López Obrador ha sido no solamente muy prudente, creo que es muy inteligente el que se exprese con mucha tolerancia, pero también porque este tipo de eventos habían sido o se daban bajo el agua. Muchas veces no eran tan públicos como creo que es ahora. Ahora creo que podemos tener la lupa puesta. Hemos visto también cómo en los últimos años han aumentado este tipo de conciertos neonazis, por ejemplo, en muchas partes del mundo, que son eventos que todavía se hacen pues justamente en el anonimato, ¿no? En secreto, y que estas cumbres ahora tienen o tenemos la posibilidad de seguirles el paso a estos personajes. Creo que el presidente incluso habló de libertad de hacerlo cuando vinieron justamente a finales de 2022. Y el tema creo que interesante es cómo el presidente no solamente busca diferenciarse, que creo que también el presidente, hay que decir que en algunos temas o posiciones es bastante conservador, pero hablando de cómo estos bloques de derechas y de ultraderechas, bueno, tienen muchas coincidencias, pero también hay muchas diferencias entre ellos. Ya Alina mencionaba, por ejemplo, bueno, y también Dani, ¿no? El tema de incluso cómo no se identifica a lo mejor Cayetana plenamente con Vox, es decir, unen estas cumbres a estos líderes de ultraderechas, pero tienen objetivos a veces no iguales, pero sí todos englobados en un término que me parece usurpado, que es la libertad, ¿no? La libertad como también un término que me parece expropiado y que tenemos que poner el ojo en cómo también, porque los populismos son también de derecha, no solamente de izquierda, y creo que es lo que está utilizando en esta conferencia esta marquesa, las palabras que utiliza en un discurso súper facilón, ¿no? Que además creo que el contexto importa, porque el que la haya invitado Salinas Pliego implica que Salinas Pliego ya es un actor político en esta contienda electoral. Por un lado, ¿no? Ya se asume como de manera activa como un actor político, pero también aquí la parte interesante es cómo empresario que no paga impuestos trae a una libertaria que avala, ¿no?, que los empresarios no paguen impuestos, y también es, digamos, la misma política que avala Xóchitl Gálvez, por lo que evidencia también que la oposición resume sus convicciones en este círculo de privilegios e impunidad. Entonces, ese contexto, el hecho de que este personaje traiga a Cayetana me parece muy rico en términos de cómo se evidencia la oposición, ¿no? Uh-huh. Y el presidente responde en algo que sí considero que es sumamente importante, con el tema pues del 11 de marzo. Con un atentado en España, donde lamentablemente fallecieron pues muchísimas personas, muchísimos españoles, y donde el presidente recuerda cómo se engañó a los españoles, eso intentó engañar a los españoles, diciendo que ese atentado había sido cometido por ETA cuando no había sido de esa manera. Precisamente, ¿no?, quienes engañan a los españoles, pues es este partido que respalda a esta marquesa o esta política o esta congresista española, ¿no? A este personaje. Pero es que además déjenme decirles que me parece bien interesante cómo
esta persona, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, 15ª marquesa de Casafuerte, descendiente de una familia patricia argentina que tiene su origen en el virreinato español, descendiente de Francisco de Baja Álvarez de Toledo Osorio, de María Tomasa Palafox, de Francisco de Moncada, del conquistador español Blas de Peralta y del fundador del Mal del Plata, Patricio Peralta Ramos. Viaja a México para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Puro colonialismo. Hay que decirle marquesita. Ya ven que las marquesitas son no. Sí, es una voy a pedir otro meme. Al público conocedor. Que las marquesitas que nos venden en la península. Con las marquesitas, Pero no es una Ni con la caricatura. marquesa, porque es el Estado de México, es algo bonito que tenemos. Sí, es cierto, oigan. también la marquesa está bonita. Que vivan los tacos de cecina con chorizo verde Sí, de la marquesa. sí me sentí ofendida, o sea, sí me siento agraviada. Marquesa, marquesita, oye, sí. Sí, no, sí, ahí sí. Pero Esa es que persona. no es una caricatura. Realmente a mí me parece impresionante el mensaje no colonialista que tiene, pero que el presidente me parece responde muy bien. No solamente cuando se da la CIPAC, pues aquí está la libertad para reunirse. Bueno, yo no me voy a reunir, o cuando le preguntan incluso sobre Javier Milei si se reunían, no, pues no, pero la libertad. Y cuando critica en este evento, porque vino específicamente a pedir el voto de Xóchitl Gálvez, o sea, a eso vino, ¿no? A criticar al presidente López Obrador, ¿no? Que ya a lo mejor lo comentarán algunas frases que me parecen muy importantes, porque dentro de estos discursos de populismo de derecha que ella ejerce, hay cosas muy interesantes que analizar, pero finalmente vino a eso, a pedir el voto para Xóchitl Gálvez, y que es parte también de un elemento injerencista adicional que se une a toda esta campaña electoral negra, ¿no? Rumbo a estas elecciones, y que responde al presidente, ¿no? Con algo que ya está comprobado que sucedió, y que además déjame decir que esta diputada o esta congresista se suma, ¿no? Y en sus redes sociales al 11M, recordando supuestamente el nombre de cada uno de las personas que fallecieron asesinadas en este atentado, lo cual me parece pues algo de súper mal gusto cuando ese partido fue el que estuvo detrás de esa manipulación, ¿no? En ese atentado. El que el presidente lo haya recordado me parece que es una especie de cachetada con guante blanco, y que me parece magistral esa movida. Expone a lo largo de unos 10 minutos cómo se dieron las cosas, incluso pues cómo participaron los medios de comunicación, que hay que decir que también Cayetana tiene una gran influencia en medios de comunicación, no solamente en España, sino en América Latina. Ella tiene además ascendencia, bueno, tiene la triple nacionalidad, tiene argentina, española y francesa. Entonces, en Argentina tiene también, pues hay un tema de pues el manejo de los medios muy interesante. Y pues no solamente ha venido a México, ha ido a Argentina a avalar a Milei, ha ido a Chile también a meterse en esos procesos. Entonces, lo que está sucediendo no solamente es un personaje, viene con cola. Le quiere quitar su lugar a Vargas Llosa. Está trabajando ahí ya está medio retirado. Sí, Pero pues siguen, ¿no? O sea, en este mismo grupito. O sea, es que en realidad lo que decimos, se van moviendo, pero como un muégano que no se pueden separar, y los puedes entender de esa forma. Pero el presidente López Obrador sí menciona este tema después de decir, es un timbre de orgullo. Porque así es como también el presidente lo destaca para decir, es que me está criticando a alguien de la ultraderecha, pero además la ultraderecha de Iberdrola, la ultraderecha que está ligada a ciertos personajes y con ciertas temáticas. Deja muy claro el presidente López Obrador que sabe quién está detrás de que vino Cayetana aquí a México. ¿Cómo lo viste tú, Meme? Es que a mí me parece muy chistoso el discurso de Cayetana. Me di a la tarea de escucharlo completo. Y tiene ciertos... Son 20 minutos son más o menos. 28, 22 minutos por ahí, pero tiene momentos muy interesantes. Obviamente cuestiona la postura del presidente, los abrazos no balazos, por poco y dice la mamá del Chapo. Nada más le faltó agregar ahí, es que abrazó a la mamá del Chapo, pues estuvo a nada, faltó ahí el agregado local. Sí, por favor. O sea, ya la señora ni siquiera está viva, ¿no? La vieja Pero confiable. sí, es la vieja confiable, exacto. Ya es como ese, por favor, a la audiencia,
conocedora y creadora de memes, urge que hagan uno de la vieja confiable, ¿no? Así, la cajita, el abrazo de la mamá del Chapo, ¿no? La vieja confiable. Oye, que vamos perdiendo, la vieja confiable. Es ahora. Oye, pero es que vamos abajo en las encuestas, la vieja confiable. Porque es la máxima. Entonces, poco le faltó a Cayetana decir lo de la mamá del Chapo. Pero cuando el presidente en la mañanera saca el tema, hemos hablado mucho de que el presidente lo decimos como a modo, digamos, de jerga por ahí, que es un animal político y es un animal mediático. Porque él lo saca cuando mucha gente le cuestiona, ¿no? Y te dice, es que ¿por qué vamos a hablar ahora de Cayetana, no? Pero lo hace por una gran razón. Cuando escuchas el discurso de Cayetana, así es como es conocida en España. Tampoco es como nuevo en el perfil de Cayetana como política y demás. Pero Cayetana empieza, ¿no? Diciendo que, voy a sacar algunos fragmentos no textuales, pero que ella era reconocida por sus maestros y por su familia, incluso como una mujer muy inteligente y muy seria. Y cuando ella les dijo que se iba a dedicar a los medios de comunicación, periodismo y demás, que se sintieron decepcionados. Y cuando dijo que se iba a dedicar a la política, no, compartió ahí una anécdota que decía, no, Cayetana, vas derecho y para abajo, ¿no? Como estás cavando tu propia tumba. Entonces, volvemos como a esta narrativa que construye. Los ricos y los de la monarquía deben tener algún problema, ¿no? Sí, es como de, es que se han de romper las uñas y por eso yo creo que es lo más grave, no sé, honestamente. Pero Cayetana empieza como a entonar ese discurso, empieza con esa anécdota y ya después dice abiertamente que los políticos son la primera élite. Y que se debe entender a los políticos como la primera élite, porque ellos son los que tienen una mayor responsabilidad. Cayetana, si por algo es conocida, es por... no digo que no sea inteligente, pero su inteligencia ya raya en una soberbia, que incluso es por lo que ha sido rechazada mucho en la política española, por sus propios compañeros muchas veces, porque la inteligencia de Cayetana no es que no sea inteligente, sino que hay una desconexión total con la gente. Entonces viene de una inteligencia, de esta intelectualidad, ¿no? Como de un mundo de burbuja, en donde solamente quienes piensan como ella o quienes forman parte de su estructura social son los que pueden tener el poder. Y eso es algo por lo que a Cayetana se le abucheaba, o sea, incluso en España se le ha abucheado en la calle, porque tiene una total desconexión de la realidad que vive la gente. No es que sus realidades, no es que la realidad de los empresarios no sea importante y demás, no, pero es que cuando vas a hablar de democracia tienes que hablar sobre construir basándote en lo que te piden las mayorías, no en lo que te piden las minorías, que no necesariamente son minorías que no tengan dinero o que no tengan poder. Estamos acostumbrados a que las minorías poblacionales no somos las mujeres, son los empresarios, es el 1, 2, 3, 10% de la población que concentra la riqueza, no que la genera, la concentra. Y entonces lo que escuchamos en Cayetana es un discurso elegante, si lo quieren ver así, rimbombante, pero abierto a las élites, donde hay una superioridad y viene a hablarte desde esa superioridad. Ahora súmenle el título nobiliario, ¿no? O sea, agreguémosle el contexto del título nobiliario y agreguémosle el contexto español, porque todavía de México hacia allá parece que hay personajes que se les olvidó la independencia, que no se acuerdan que vino una independencia, una revolución, o sea, no se acuerdan de todo el contexto histórico y todavía literalmente han de creer que tenemos que arrodillarnos y rendirle pleitesía a España. Y es que hay que agradecerle a España por la lengua, ¿no? Y Cayetana, de hecho, en su discurso empieza a hablar como si supiera, como si conociera o como si empatizara con los pueblos originarios, con nuestros ancestros, con nuestro origen histórico y ancestral y demás. Y en realidad, y te vuelvo a mencionar, no, lo de la noche triste. Volteas a ver a Andrés Manuel y Andrés Manuel, que es lo que pasó aquí en México, que ha sido motivo de mucha política, sobre todo en TV Azteca, que ya no le decimos noche triste, sino que es la noche de la victoria. Entonces, hay una narrativa que se ha construido, que Andrés Manuel ha estado construyendo, de reivindicar estos valores, estos valores mexicanos, la raíz mexicana, el amor y el cariño por nuestra patria, que eso no significa que no vayas a tener acuerdos, negociaciones, que no vayas a tener relaciones diplomáticas, políticas y empresariales, pero sobre todo con una base que es reivindicar a las mayorías, defender la democracia. Sale Cayetana y otras dos partes que me encantaron de su discurso, que demuestran la desconexión que tiene incluso el contexto político mexicano. Eso cuando Cayetana empieza
a definir cómo debe ser un buen político, que además debe pertenecer a las élites, pero Cayetana te define un buen político diciendo que incluso haciendo alusión al presidente, que Andrés Manuel habla como si fuéramos unos niños, ¿no? Como si no fuéramos responsables de lo nuestro, cuando en realidad creo que es el presidente que menos infantil ha hablado. Sí ha usado palabras, el lenguaje que ha usado el presidente creo que es clave para que el pueblo lo entienda, pero no nos habla como si no supiéramos. De hecho, el abogado, por decir, el pueblo es sabio, el pueblo sabe, no lo traten de ignorante. Mientras Cayetana utiliza esas palabras diciendo que Andrés Manuel nos habla como si fuéramos ignorantes, hace alusión hacia los jóvenes y hacia la población en general. Y entonces dice Cayetana que un muy buen político es alguien que es capaz de dejar a un auditorio callado con un impecable discurso, elegante, de altura y que demuestra que los políticos son los adultos. Y luego entonces te habla de Xóchitl Gálvez. Entonces, pegada al teleprompter. Híjole, Xóchitl para mí no es la definición de la mujer que te pueda dejar callado un auditorio por lo anonadados que nos vas a dejar con su discurso, porque si algo ha caracterizado a Xóchitl son los brinquitos, el que se ponga ahí, o sea, la infantilización de la política. Eso es lo que ha caracterizado a Xóchitl, que no puede leer un discurso, que no lo puede decir bien si no lo está leyendo con 6 prompters a la redonda o con un discurso súper redactado, porque entonces ya empieza a decir, ya la pendejé, ya los chingones y chingonas, o sea, te empieza a jugar mucho, lejos de hablarte con un discurso político contundente. Entonces, ahí me habla de otra desconexión. Viene Cayetana de España a decirnos por quién votar libremente, otra enorme contradicción. Viene a decirnos por quién votar libremente y luego te dice que tienes que votar por un adulto y te pone la imagen de la candidata más infantil de la contienda. Entonces dices, me queda claro que a Cayetana la trajeron como debatedor emergente porque vieron que la campaña de Estados Unidos no funcionó, que el tema de la DEA no agarró, no pegó, que no hubo un conflicto con la Casa Blanca, que ya ni siquiera hay una detonación más allá. Y entonces, ¿a quién recurrimos? La vieja confiable, tráetela a España. Tráete a la madre patria, ¿no? Si no tienes a Gustavo de Hoyos yéndonos a acusar con el rey de España, entonces vamos a traer al reinado a alguien que pertenezca a la nobleza española para que venga aquí a hacernos la chamba. Porque a carencia de propuestas, a carencia de ir a escuchar a la gente, entonces tienes que traer a alguien que nos diga cómo hacer las cosas. Y nos viene a hablar de democracia Cayetana, marquesa. Viene aquí a hablarle a los mexicanos de democracia, pero es que ¿con qué cara? Por eso es que entiendo que un Andrés Manuel López Obrador saca el tema, porque lo pone justamente a discusión, porque justo hace lo que Cayetana mucho presumió en este discurso de el pueblo lo va a someter a debate. Yo lo menciono porque sabe que lo pone en la agenda pública y entonces estamos debatiendo el tema de cómo una vez más la derecha mexicana, ante la inexistencia de propuestas, ante la falta de querer acercarse a su propia realidad como políticos y a la realidad del pueblo mexicano, dijeron que era mejor traer a alguien del extranjero. Es una constante de denostar al pueblo, de insultar al pueblo, con discursos muy rimbombantes y muy bonitos, pero que al final el mensaje que te están diciendo es alguien de afuera tiene que venir a decirnos cómo hacer las cosas porque nosotros no sabemos, porque ustedes son ignorantes, no pueden, déjenme, yo te enseño cómo hacerlo. Que ese es el discurso de Cayetana básicamente, toda la vida. De ustedes no saben, yo sí sé, yo soy inteligente, yo estoy súper preparada, entonces yo te voy a decir cómo hacer las cosas y tú me tienes que hacer caso porque tienes que confiar en mí, nada más por un designio divino. Ese es el centro del mensaje y ese es entiendo el por qué el presidente dice vamos a someter esto a un debate, ¿no? Una vez más. Pero, y ya vimos, ¿no? También quién es Cayetana, cómo fue que llega esta mujer a dar su ponencia ahí a la Ciudad de las Ideas, pero también viene impulsado por una parte de los empresarios, ¿no? O sea, quiero rescatar también una parte que ahorita decía Meme acerca de ya estamos independizados de España, ¿no? O sea, ya hace años que se dio esto. Incluso el presidente López Obrador también habla en algún punto de pedirle disculpas a España, se avienta y sale José María Aznar a decirle, no, me voy a burlar de ti porque cómo vamos a ir a pedirte disculpas por todo lo que se cometió durante la conquista. Es todo este grupo de intereses, es todo este grupo económico, es todo este grupo que por muchísimos años ha estado en los privilegios y que en este caso suman a otro personaje que es Ricardo Salinas Pliego, que también es un abierto ya enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es este cambio ahora también de abrirle las puertas, ya así tal cual descaradamente a Ricardo Salinas Pliego, para que sea un intermediario en este proceso electoral? Pues
Ricardo Salinas Pliego es uno de los personajes que creo que deberíamos de estar, pues bueno, que ya está, creo, en debate público durante todas estas últimas semanas, especialmente porque a través de su medio de comunicación, de las plataformas e incluso la universidad que acaba de crear, ¿no? También eso es muy importante, está tratando de lograr anclar ese discurso mal llamado libertario, ¿no? Que hoy representa Javier Milei, que hoy representan sectores de la ultraderecha, que buscan ya no solo volver a lo crudo del neoliberalismo, sino incluso radicalizarlo. Es decir, hacer a un lado completamente al Estado para que el Estado se vuelva aquel que firma y autoriza la entrega del litio, del petróleo, de la industria eléctrica, de absolutamente todo, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, y entonces el discurso de Salinas Pliego es el gobiernícola, ¿no? Pero también es el discurso de la ultraderecha estadounidense, de la ultraderecha pues también con reminiscencias coloniales en todo el continente, que está hoy pugnando, además no solo a no pagar impuestos, sino incluso a la legalización de las armas. Ese es el discurso hoy de Salinas Pliego, ¿no? Toda esta parte aún más fascista del trumpismo. Lo estamos viendo además descaradamente homofóbica, misógina, Pero ¿no crees que ese es un punto también que tiene la ultraderecha? O sea, que lo dicen abiertamente. Hay gente conservadora, por eso digo, hay diferentes matrices de opresiones, porque no todas las derechas son, sí, claro, la derecha es naturalmente antidemocrática, ¿no? Y entonces apenas sacudes el avispero y estos ya quieren golpe de Estado. Pero hay unas que son más misóginas que otras que son más antidemocráticas que otras. O sea, incluso dentro del propio PAN tenemos a gente que le apuesta a la vía electoral y hay otros que dicen, pues ya, ¿no? Llamemos a la guerra sucia, llamemos a desestabilizar el país, llamemos a estos grupos del extranjero. La propia Xochitl es un buen ejemplo, ¿no? O sea, un día es LGBTIQ+, al otro día no, otro día es pro aborto, claro. Otro día es pro vida, o sea... Y hay gente que evidentemente de la derecha, de la ultraderecha, no te permitirían siquiera acercarte a un discurso feminista, a un discurso LGBT. Es decir, también hay un mosaico de las ultraderechas que hoy Salinas Pliego representa perfectamente, incluso, y después ya no lo anunciaron, o si sí me lo perdí, se reunió con Eduardo Verástegui. No está viendo en Xochitl Gálvez una candidata de esos intereses, como tampoco lo vieron incluso los de CIPAC cuando vinieron aquí a México. Ellos vinieron a pendejar básicamente a todos los panistas, diciéndole, nada más, ustedes son de risa loca, ¿no? Ustedes no son tan misóginos como quisiéramos, no son tan autoritarios como quisiéramos. O sea, eso fue la cumbre de CIPAC. Invitaron a una que otra panista o expanista, Rocío Orozco estuvo por ahí, pero realmente la gente que representó a la ultraderecha en México son gente terrible, que incluso está ligada a estos grupos abiertamente de creación neonazi que hoy existen en México, que organizan, por ejemplo, hay que recordarlo, ustedes, no sé, aquí en la Ciudad de México, ustedes recordarán que el Multiforo Alicia, que es uno de los espacios culturales independientes más importantes de esta ciudad, pues de la noche a la mañana amaneció con suásticas. Sí. No, o sea, eso está ocurriendo en México. Y eso hay que alertarlo. O sea, yo creo que la gente hoy, y a mí, más allá de lo que son capaces las derechas, es recordar lo que son capaces, sí, pero también cómo se articulan las izquierdas y los sectores populares al cerrar filas. Y yo entiendo, hay gente que dice, ¿cómo voy a cerrar filas con ciertos sectores de Morena en tal estado? Está bien, ¿no? Pero hay cosas que uno tiene que militar en la causa y la otra es de tener un intento de injerencia absoluta de parte de la DEA, de la CIA, de parte de estos fachos de Vox viniendo aquí a hacer lo que les dé la gana en completa impunidad, denunciar una dictadura mientras están interviniendo directamente, ¿no?, en los asuntos internos de este país. Y yo nada más pondría así muy brevemente el ejemplo de qué es lo que puede llegar a pasar con este tipo de cosas. Y bueno, a mí me tocó, ya lo contábamos en otros espacios, el golpe en Bolivia, es uno de estos grandes ejemplos en los cuales están ligados directamente los sectores de ultraderecha regional, los sectores directamente anclados en grupos fascistas de herencias coloniales
gremiales, pero también internacionales, y también organizaciones como la OEA, organizaciones como los tribunales, incluso el Poder Judicial ha sido característico y medular dentro de todos los procesos de desestabilización, y claro están los medios de comunicación que hoy en este país están llamando a decir que hay una elección de Estado, que no hay condiciones bajo las cuales, o sea, me parece grave, están anunciando que van a intentar judicializar las elecciones, y al judicializar las elecciones vimos lo que pasó en Guatemala hace unos meses, lo llevaron hasta el extremo para que Bernardo Arévalo no pudiera tomar la presidencia, lo llevaron al extremo con Pedro Castillo para impedir que tomara la presidencia, y creo que esa es una de las estrategias que van a intentar ahora con estos comunicados de que no hay garantías democráticas para llevar a cabo las elecciones. Entonces hay muchos ejemplos, ahí les recomiendo un documental en el que participé que se llama Fue Golpe, el cual se llama justamente así, porque todos los medios al unísono, nacionales e internacionales en Bolivia, empezaron a decir que era un fraude, primero, de Evo Morales, y segundo, que pues no había condiciones democráticas en el país para sostener su gobierno, y al final lo que estaban orquestando era un golpe de Estado, y pues nosotros desde el primer momento dijimos fue golpe. Entonces, experiencias como estas también de todo este caldo de cultivo, pues hay un montón, lamentablemente, en los últimos años. Yo lo que veo es que estamos hablando de personajes que son muy identificables. Y ahorita con lo que tú decías de cómo pues tiene que haber como un espacio, una línea muy marcada entre el coartar libertades y también pues ser condescendientes. Y creo que aquí, centrándonos en el caso Salinas Pliego, sí vale mucho la pena hacer esa crítica al presidente, porque si estamos hablando de un personaje identificado, que aparte están identificadas sus redes, no solo de él y de sus empresas, sino también de su familia, o sea, ¿qué necesidad hay todavía de hacerle una mínima crítica y luego decir, pero es mi amigo? O sea, porque este asunto de Salinas Pliego, al momento de que ya, creo que aquí todas coincidimos en que con este asunto de la invitación a Cayetana, se termina ya por meter de lleno en un asunto político, Salinas Pliego. Y leo 4 párrafos muy chiquitos de la columna del periodista Álvaro Delgado, justo que sale de la visita de Cayetana, que dice: Cayetana es vicepresidenta internacional de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, que preside Aznar, que a su vez forma parte de Atlas Network, el organismo que agrupa a los ultracapitalistas del mundo, cuyo presidente para América Latina es Roberto Salinas León, primo de Salinas Pliego. Una de las empresas de Grupo Salinas que forman parte de Atlas Network es Caminos a la Libertad, encabezada por el comentarista Sergio Sarmiento, también ligada al centro Ricardo B. Salinas Pliego, a través del cual el magnate ha establecido una alianza con Enrique Krause. A Atlas Network pertenece también la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, que preside Mario Vargas Llosa y que anualmente organiza el Foro Atlántico en Madrid. El año pasado reunió el 20 de junio en la mesa Autoritarismos, Populismos y Desafíos para la Libertad a Cayetana y a Krause. El moderador de esa mesa fue Salinas León, el primo de Salinas Pliego. Otro organismo que pertenece a Atlas Network es el Instituto Atlántico de Gobierno, el presidido por Aznar, donde da clases Felipe Calderón Hinojosa, que acoge la Universidad Francisco de Vitoria, que pertenece a la congregación La Legión de Cristo, fundada por el pederasta mexicano Marcial Maciel. O sea, es un círculo de personas identificables. Entonces, si tenemos a este grupo de personas que no se dedican a hacer solamente sus negocios, sino también a hacer organismos para incidir en la política, no solo de sus países, sino de los países que les interesen, los países que se les pongan en la mira. Yo no entiendo la necesidad de ser amables. Claro. A pesar de los años, a pesar de las groserías, a pesar de las mafufadas de Salinas Pliego, todavía hasta la fecha el presidente dice, es mi amigo. Entonces, no le está quitando sus concesiones. En ningún momento lo ha mencionado. Debería. O sea, sí, eso aquí también es un... Ya lo hemos planteado. Ya lo hemos planteado. En este programa sale la lista para firmar. En el tema de la pandemia, tenían un momento para retirársela por la propagación de información que ponía en riesgo la salud de los mexicanos. O sea, ve, hay una línea... Y justo los datos económicos de cómo está México nos habla de que los empresarios están muy bien aquí. O sea... Eso es indudable e incluso pues, qué bueno que la situación económica en México esté perfecta, pero nos sirve para decir, maltrato a los empresarios no ha habido en estos casi 6 años.
todo lo contrario, se les han dado facilidades, sí, ya no tienen la comodidad de no pagar impuestos, bueno, algunos, pero les ha ido bien, ese no es el Descuentos problema. sí les hacen, ¿eh? Descuentos, Y a Ricardo Salinas Pliego. que incluso les dieron también. Todavía. Exacto. Pero es que pasó lo mismo con Evo y con un montón de gobiernos progresistas que no logran dar ese paso, que se quedan al centro y que creen que todos estos son sus amigos y que al momento de los golpes de Estado son los primeros Pues que están resulta que operando no. en contra. O sea, es que esos son los límites de una izquierda que no da un paso más. Expropiaciones. Sí, no, pero si lo dices, ajá, Pero es que justo eso, le si lo tienen dice miedo Andrés mucho a la Manuel, palabra. entonces sí hay una dictadura. Van a sí decir, hay- ven cómo si era Hugo Chávez, Claro. ¿no? Ven cómo tuvimos razón todo este tiempo. O sea, digo, no quiero tener a un Andrés Manuel hablando de la expropiación. Bueno, sí, pero es... Yo bueno, sí. sí. No, o sea, pero poniéndome en serio otra vez. Es broma, pero si quieren no es pero broma. si quieren, no. Exacto, es broma, pero si quieren, no, es muy en serio. Pero si me escuchan. Pero yo me sumo, cuenten conmigo. Pero si me escuchan. Sí. AMLO, sé que escuchas mis pensamientos, como... Expropialos. Es que me pongo serio otra vez. Bueno, sé que no vamos a tener a un AMLO diciendo eso. Ah. Pero creo que sí es una lección que está dejando, ¿no? O sea, que el decir es mi amigo no trae nada bueno, no va a funcionar. Porque incluso les das esa tarjeta para que este tipo vaya diciendo, es que él dice que es mi amigo. Él sostiene mi La amistad. impunidad O sea, total. exacto. Le das todo ese permiso a Salinas Pliego de decir, ven, hago lo que hago, el presidente me quiere, ¿no? O sea, le estás dando permiso para que sea esa bestia. Y ¿no? poder, claro. Entonces creo que deja esa lección, no solamente para la próxima presidenta, sino para quien gobierne, que debe dejar de hacer eso, ¿no? O sea, al presidente creo que es uno de sus más grandes errores, y sí me atrevería a decir de toda su administración, este apapacho permanente a Ricardo Salinas Pliego, porque, o sea, si los tienes identificados, no digo que vas y los hundes o los aniquilas, pero sí los tratas como eso, como actores activos que van a ir por ti en la primera oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es una lección muy fuerte que deja, y ojalá que sea un problema que no se vuelva a repetir, aunque se ve complicado, ¿no? O sea, tenemos desafortunadamente, incluso en la izquierda, políticos que tienen miedo de tocar con el pétalo de una rosa a los empresarios. Yo quisiera agregar algo justamente sobre eso, ahora sí como que haciendo mi rol de defensora del presidente. Adelante. Como de que no, claro que sí, que tiene su gusto de abogada. No, creo que algo que ha caracterizado justo a la administración de Andrés Manuel, y ahí es donde creo que podría haber estirado más la cuerda, y es lo que faltó, es que justo la narrativa que construyen durante tantos años en su contraparte de esta guerra sucia es el peligro para México, que la iniciativa privada, que es el enemigo, que entonces él nos quiere derribar, etcétera, etcétera. Y algo que deja muy claro es que eso no pasó. De hecho, acabo de escuchar una entrevista con Altagracia, que es esta joven empresaria que hereda todo lo que es el grupo IMSS y demás, de maíz, etcétera, que tiene también temas transportistas y todo, que está muy metida en la campaña de Claudia, decirle a la entrevistadora de Bloomberg que le preguntaran a los empresarios, porque la entrevistadora le decía es que hubo muchos exabruptos del gobierno con los empresarios. Y yo así de, no. Me hubiera encantado que hubiera otros, porque tenían de dónde estirar la cuerda. Pero justo lo que le responde Altagracia es, pues es que pregúntale a estos empresarios que tienen sus posturas políticas y que es muy válidas, ¿cómo les fue en esta administración? Porque no conozco uno que te vaya a decir que le fue peor. Les fue bien. A todos les ha ido bien. Hasta a Iberdrola. Le acabamos de comprar a Iberdrola, que creo que eso lo veo más como un logro de toma la Poder Judicial que nos quisiste, pero bueno, ese será un motivo para un gran versus energético que creo que vale la pena que empecemos a contrastar esas posturas políticas que son pues las propuestas de campaña. Pero entiendo de un Andrés Manuel que se mantuvo como en un rol de vamos a demostrar que no es cierto. De hecho, algo que para mí fue muy clave fue los primeros 3 años de su administración, que se mantuvo todavía mucho más relajado en cuanto a sus posturas con los empresarios. Tenía un Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda. O sea, los perfiles que lo acompañaron en la primera parte de su administración fue como para dar una certidumbre y calmar las aguas ante mucho ruido, donde es que es un peligro, es que va a bajar, va a haber una crisis política, económica, etcétera. Y empieza a estabilizar como estoy diciéndoles que no es cierto. O sea, no estamos diciendo que primero los pobres significa abajo los de arriba, sino que estamos diciendo abajo los privilegios. Entonces, creo que eso le permitió poder sentarse incluso con un Claudio X papá,
¿no? Que va a Palacio Nacional y se sienta y ahí está, que le permitió también tener muy buena relación con otros empresarios, como el propio Carlos Bremer, etcétera, que empezaron a sumarse con el propio Carlos Slim, que él ha dicho públicamente que tiene diferencias con el presidente, pero que no las va a decir, porque acordó decírselas hasta que terminara su administración. Pero conocemos cuáles son esas diferencias, las reformas laborales, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, hay coincidencias. En el caso particular de Salinas Pliego, creo que el presidente lo mide, esa es mi lectura al menos, creo que el presidente mide el caso de Salinas Pliego como un tema de contención porque sabe de qué es capaz. Entonces lo mantuvo en una contención un poco los primeros años hasta este momento, que ya no puedes mantener en contención a Salinas Pliego porque él obviamente se va a meter en las posturas políticas porque quiere recuperar lo perdido, quiere que no le toquen sus impuestos, quiere que no le toquen su Banco Azteca, quiere Salinas Pliego ha hecho negocio con los pobres. Entonces, es el discurso de Salinas Pliego ahora es que el gobierno te quiere pobre. No es cierto. El que te quiere pobre es Salinas Pliego. El que más se beneficia de los pobres es él. Ese tipo de empresario que es, el tipo de negocios que tiene, es para beneficiarse de los más pobres, con los pagos chiquitos, pero cuidado y no te paguen uno en pandemia, porque entonces vas y les cobras como si fueras como si no hubiera un mañana. Y eso es lo que ha hecho. Incluso en Banco Azteca, que él no le importa, él es empresario. Entonces, en tiempos de crisis le llegaba la pensión a la gente y si tenían alguna deuda o algún crédito o algo así, inmediatamente quitaba el dinero, lejos de pensar en un esquema que pudiera ayudar a los que menos tienen en tiempos de crisis. Entonces, evidentemente el discurso de Salinas Pliego es ese. Entonces, yo entiendo que un Andrés Manuel quizás al principio estuvo como en una estrategia de contención de es mi amigo y demás. Y yo veo que la ruptura se da a partir de que deja el gobierno federal usar Banco Azteca para entregar los programas sociales. Pierde un negocio. El otro trancazo viene con el tema médico, porque también hay intereses de Salinas Pliego en el sector farmacéutico, sobre todo en el tema de distribución y demás. Entonces viene otro trancazo porque lejos de utilizar a Salinas Pliego y sus empresas y demás para aprovechar en tiempos de COVID, se fueron a una estructura distinta. Y el tercero tiene que ver con la educación. Tampoco es coincidencia que Salinas Pliego tiene esta universidad libertaria que ya la viene construyendo, donde trabaja hasta Gloria Álvarez. Entonces viene el otro trancazo, que es el ideológico. No hay mayor transformación política que se pueda hacer si no es desde la educación, porque es a las nuevas generaciones a las que las empiezas a educar para que dejen de tener una visión neoliberal, como la hemos tenido muchos que crecimos con este tipo de educación. Entonces, esos tres puntos que ya atacan de una manera mucho más frontal los intereses de Salinas Pliego, es lo que hace que también Salinas ya se salga de ese rol de tranquilidad y de voy a estar con Andrés Manuel asesorándole, Entonces, ahí es donde se sale. Y el presidente ya no puede, es ahí donde coincide, el presidente ya no puede mantener más el discurso de es mi amigo. Ya Pero no lo puede mantener. mantenido. Y lo ha mantenido. Entiendo yo que él ya va de salida y que es más como una visión de si yo me voy frontal, voy a prender una mecha, porque aparte hablamos de un Salinas Pliego Que le dejó a Sheinbaum. que ha atacado a medio mundo y que la manera en la que se dirige sobre todo a las mujeres es bastante rapaz y que no le da miedo hacerlo y que tampoco le da miedo cómo lo ve la gente, porque además tiene un aparato mediático que tampoco tiene miedo de decir que le dicta línea a su patrón. O sea, se sabe, es público, que si por Salinas Pliego fuera, él revisa todos y cada uno de los guiones de sus noticiarios. Y nadie se sale de ese cuadrado de lo que dice Salinas Pliego, y mucho menos un noticiario estelar con Alatorre. Entonces, Salinas Pliego todavía tiene ese esquema de control, y el que el presidente tuviera que irse frontal a él significaba retírale la concesión, porque no lo ibas a controlar de otra manera. Y de manera inmediata ibas a desatar un fenómeno bola de nieve donde ibas a tener ahora sí a los empresarios, o ibas a desatar un problema mucho más grande, porque ahora sí vas a tener, ya ven como si es un peligro, el comunista, la cuarta de libertad de expresión, etcétera. O sea, era darle herramientas a la oposición. Creo que más o menos por ahí va, pero aún creo que pudo haber estirado más la cuerda, solamente que ahora siento que ese discurso ya no le toca a él, le toca a la candidata. Pero, por ejemplo, Adri, esto que dice Meme lo quiero conjuntar también con lo que decía Lina, porque es un contexto y parte de lo que decía Dani, ¿no? O sea, este grupo en el cual también ya está incluido Ricardo Salinas Pliego y que ha ido avanzando y lo que ha provocado en países de América Latina para que lleguen este tipo de gobiernos de ultraderecha. Entonces, ¿cómo es este avance? Porque sí, el sexenio que viene, digamos que todavía está dominado por la llamada Cuarta Transformación, si es que todo
pasa como hasta el momento las encuestas nos han marcado, ¿no? Claudia Sheinbaum llega al poder, se sigue con esta continuidad, pero ¿qué sigue después de eso, no? O sea, el trabajo que bien mencionaba Meme es para Claudia Sheinbaum también, y este avance que está teniendo la ultraderecha. Yo creo que viene un momento muy duro para Claudia Sheinbaum porque se va a enfrentar a diversas fuerzas. A mí me parece que entre otras están las Fuerzas Armadas, que son una fuerza muy conservadora y también machista. Eso, digamos, en lo interno. En esta parte que mencionas de estas redes de ultraderecha, pues es que están involucrados precisamente pues, el capital, básicamente, ¿no? O sea, este poder económico con estas redes, ¿no? Desde un Atlas Network, cómo están vinculados muchos empresarios en todo el mundo. Un Ricardo Salinas Pliego que no teme, no se sonroja, no se ruboriza en lo más mínimo de ser no solamente machista y misógino públicamente, ¿no? Sino de utilizar todo este poderío económico y político que ha creado para golpear al Estado. Y golpear al Estado no solamente como al gobierno de López Obrador, sino pues a las estructuras que le parezcan que le estorban. Y creo que en eso también pues es lo coincidente de estos personajes anarcocapitalistas, ¿no? Que sí de ultraderecha, pero que están buscando minimizar al Estado en lo más que puedan para imponer lo que es un poco Alina, que el Estado sea como la recepción, ¿no? Y todo lo demás sea manejado por el sector privado. Y lo cual me parece sumamente monstruoso es cómo este populismo de derecha que ejerce alguien como Cayetana, que son parte de estas vocerías, ¿no? Que utilizan para, como en este discurso que da, enfocado a jóvenes. Porque finalmente también no es nada tonto este personaje, Ricardo Salinas Pliego, y lo que busca es formar, ¿no? Como a su propio ejército, ¿no? de intelectuales, de políticos, y pues estas escuelas no son de ahorita, ya tienen un rato, pero tienen un objetivo que me parece que es muy concreto y que no hay que perder el ojo también de todo esto que está haciendo, porque como no sé si les suena la batalla cultural de Agustín Laje, bueno, esta batalla cultural es algo que me parece sumamente relevante, que tenemos que estar poniendo en el ojo público, porque creo que lo que ha hecho el presidente un poco para contrarrestar esta batalla cultural, ¿no? De la ultraderecha, son las mañaneras. Pero ¿qué pasa con las mañaneras? A ver, el presidente ya se va. El presidente sí es un monstruo de la política y tiene una gran aceptación, tiene un gran carisma. Yo no quiero minimizar a Claudia Sheinbaum, pero el personaje de López Obrador es único y irrepetible. Y aún así vemos cómo no ha podido frente a un Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué va a pasar con Claudia Sheinbaum? Sí me asusta un poco pensarlo, porque yo estoy incluso viendo que no le están apostando ya quizá al 2030, sino a ver qué logran impulsar para estos próximos meses. Y también creo que tenemos que estar muy pendientes de todo esto y que hay un sector, que es la clase media, que es quizá la que no se ve reflejada realmente en las encuestas. Entonces, yo no doy todavía por sentada las elecciones de junio, de acuerdo a lo que estamos viendo, pero sí me parece que es muy preocupante lo que viene por varias razones. Una, porque la conferencia mañanera no ha logrado ser... ¿Es magistral el ejercicio? Me parece que sí. Creo que el presidente se confió demasiado. Creo que también volvió las cosas en un discurso dicotómico que me parece que ha sido muy dañino precisamente para esta batalla cultural de la ultraderecha, como que posicionar del otro lado. Me parece que sobre todo en la defensa de las Fuerzas Armadas no es necesariamente el escenario ideal, digamos, de una educación o de una información que pueda politizar de mejor manera a los ciudadanos, pero por otro lado destruyó también Notimex, ¿no? Que es una agencia de Estado que tendría que estar funcionando y que podría ser un gran aliado o gran herramienta para el próximo sexenio. Así que bueno, la batalla cultural no es poca cosa. De pronto veíamos con risa estos personajes como Agustín Laje con su librito, híjole, y ahora vemos con este discurso que da
que sí me parece puede hacer mucho sentido a los jóvenes, ¿no? Con esta frase que me llama mucho la atención, la política de López Obrador de darle abrazos a los que dan balazos, ¿no? Es muy facilón, esos discursos son muy facilones y son súper asimilables, sobre todo pues para muchos jóvenes. Decía por ahí también como políticos valientes, ¿no? Como Xóchitl Gálvez para regresar a esta guerra contra el narco versión 2.0, pero jóvenes rebeldes. Entonces, no perdamos de vista que esa batalla cultural se está dando con un montón de recursos y que tienen pues muchos elementos. Así que yo iría, la verdad, sí, como una de las principales prioridades por las concesiones. Además, las concesiones que se dieron en condiciones sumamente irregulares, prácticamente la que queramos pensar, radio y televisión, se dieron en esas condiciones de nepotismo, de amiguismo, tráfico de influencias, grandes actos de corrupción. Entonces, yo lo dejaría por ahí. Pues ya vamos a terminar, pero antes les quiero hacer una pregunta para finalizar este versus. Y de algo, expropiaciones. Sí, expropiaciones. Las Y de manera necesarias. muy rápida, les voy a dar un minutito a cada una y se los voy a contar aquí. Va a sonar el patito. Ti, ti. Pero por algo que dijo hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa, y es un golpe blando que él ya está viendo, y ahora que mencionabas las mañaneras también como una herramienta para seguir comunicando a la gente este tipo de cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que está en juego esta elección, que sí puede llegar a haber un fraude en el próximo 2 de junio? Empezamos con Meme y corre tu tiempo. Ok. Por supuesto que puede haber, claro. Me queda perfectamente claro. No hay una sola elección, y menos presidencial, donde no exista el fraude. Incluso en la propia Andrés Manuel, en la del 2018, por supuesto que hubo un intento de fraude. ¿Cómo es la manera de vencer el fraude? Con la imposición de las mayorías. Hay mucho análisis incluso de perfiles expertos sobre esta elección del 2018, donde Andrés Manuel gana con un porcentaje brutal, donde dicen que incluso la votación de Andrés Manuel pudo haber sido mucho más amplia, pero que hubo robo de urnas, quema de urnas, o sea, hubo un intento por bloquearlo. Eso exactamente puede pasar acá. Yo creo que el problema que se tiene es la confianza. No puedes confiarte. Aunque las encuestas marquen que tienes una amplia ventaja sobre uno u otro candidato, no puedes confiarte. Aunque tus propuestas sean buenas, tampoco te puedes confiar. Porque hay una constante guerra sucia. Porque claro que hay un intento de golpe blando. Es más, hay un golpe blando en proceso. Lo hemos platicado, lo he dicho profundamente. Creo que lo único que ha hecho que el golpe blando no se termine de consumar es que pues no tienes al pueblo contigo, y como no lo tienes, no puedes ir a las calles y tomarlas en serio. Entonces, no hay que confiarse. Ya nos trajeron a Estados Unidos, nos trajeron a España. Bueno, ¿qué sigue? ¿A qué siguiente título nobiliario vamos a ver aquí? Adri. No veo un escenario para un fraude, digamos, como tradicionalmente quizás se conoce operado, digamos, a través de las urnas, ¿no? O del propio Instituto Nacional Electoral. Más bien veo que pueden las campañas negras llegar a extremos, que tampoco me quiero convertir ni en Beatriz Pajes ni en Carlos Alasraqui, pero sí me va... ni en Jorge Castañeda, pero parece que se están incrementando algunas acciones de esta guerra sucia, ¿no? Y que pues la verdad es no quisiera plantear escenarios, pero me parece que por ahí podría suceder algo. Esperemos que no, pero no necesariamente como los fraudes, digamos, operados como los hemos conocido en otros momentos. Alina. Bueno, yo creo que más allá de las elecciones vivimos en una constante lucha de clases, ¿no? Y más allá del 2024-2030, evidentemente hay una lucha entre las grandes burguesías nacionales y transnacionales, así como las oligarquías, con toda la clase trabajadora. ¿Cuál es el reto? Yo creo que el reto para nosotras en este espacio, Sin embargo, en De Raíz, en el canal de Adrianita, con Meme Yamel, etcétera, etcétera, es justamente convencer a la gente de ir más profundo, ¿no? Hacia dónde estamos tratando de construir ese horizonte. No se trata solo de Claudia de Xóchitl, sino de toda la maquinaria que hay detrás, a quienes representan cada una de ellas. En el 88 bajaron el switch, se cayó el sistema. En el 2006 hubo una compra de votos y una campaña de miedo de AMLO es un peligro para México. En el 2012, ¡pum!, volaron las tarjetas Monex, etcétera, etcétera. Y en 2018 fue el voto masivo, la toma de conciencia, el cuidado de las urnas, ¿no? Que no hay que desestimar también. Y también, pues eso, ¿no? El
que la ciudadanía se vuelva parte de estos procesos. Hoy en el 2024 la gran diferencia es que hay un proceso en el gobierno en el cual pues va a ser un gran referéndum del cual la gente tiene que pues salir no solamente a votar, sino a profundizar y convencer a esas que se sienten justamente clases medias, no son clase trabajadora, que dependen de su sueldo, no son burguesía, no son clase alta, media alta, es clase trabajadora que si no le pagan la quincena, entonces va bajando de clase según ellos. Entonces, convencernos de que como clase trabajadora, algunos ganando más, ganando menos, hay un proyecto que tiene que consolidarse. Ya iba a sonar el pato, Alina. Pues no, mi ciela. Tómala. Pues sí, ¿no? Están buscando, pues sí, mi ciela, están buscando activar el brazo de los tribunales, ¿no? El brazo judicial. Eso, claro que es alarmante porque estamos justo en ese punto en ebullición, ¿no? El tribunal cerró el año en una crisis que muchos catalogaron como de histórica, que pocas veces se había visto. Entonces, pues no por nada están buscando llevar, ya no hacer los fraudes que ya hacías el recuento muy puntual, como los vimos antes, sino ahora a esa última instancia. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado, hay que estar alertas porque tienen esas herramientas, porque ya vimos que por más que el presidente dijo que había que separar el poder político del económico, no se logró, sobre todo porque el poder económico no quiere desprenderse del poder político, ¿no? Entonces, vemos que están activos, saben hacerlo, ya lo han hecho, tienen esa experiencia, quieren hacerlo porque no quieren quedarse otros 6 años fuera del poder. Entonces, sin sonar alarmista, sí hay que estar muy alertas porque están desesperados. Lo han hecho y ahorita lo están haciendo descaradamente. No les falta. Exacto. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Lo están haciendo ya sin alguna máscara de por medio, pero bueno, ya saben, aquí el análisis siempre lo van a tener cada martes, en cada programa de Sin embargo, en cada programa de Estudio B y en cada espacio que también tienen cada una de ellas por aparte. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este versus súper interesante. Déjenos los comentarios acá abajo, ya saben que estamos leyéndoles y también ahí generando conversación con ustedes. Nos vemos el próximo martes aquí en este espacio de Versus. Gracias, Cri. Bye. Mándenle me gusta. memes. Mándenle memes.